Muchas gracias a todos. Antes que nada, un agradecimiento también al comité organizador de esta segunda feria del libro y la ciudad, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El día de hoy nos encontramos con el doctor Gregorio Hernández Zamora, al cual pues le damos la más cordial bienvenida, quien nos va a presentar qué nos enseña la inteligencia artificial sobre la inteligencia natural en la educación superior. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y gracias también a los organizadores de esta Feria del Libro y la Ciudad. Bueno, como todo el mundo sabe, estamos en un periodo de rápido y profundo cambio social en todos los sentidos, pero una de las razones por las que se está dando este cambio es un parteaguas prácticamente de era, yo diría. Tiene que ver con las revoluciones científico-tecnológicas que estamos viviendo, que son varias, pero una de ellas está guiada por el surgimiento de la inteligencia artificial generativa que hoy conocemos. Y en todos los campos sociales, especialmente en la educación, nos estamos preguntando qué implicaciones está teniendo ya y va a tener el surgimiento de esta nueva tecnología. Entonces, propuse este tema. ¿Qué nos enseña la inteligencia artificial sobre la inteligencia natural en la educación superior? Y como punto de partida, quiero plantear la pregunta, bueno, ¿y qué es la inteligencia? ¿Sí? Porque justamente ese es el concepto clave de esta nueva tecnología, inteligencia. Hasta antes de esta nueva tecnología se hablaba de tecnologías de la información y comunicación, pero ahora apareció como concepto central la palabra inteligencia. Quiero empezar planteando esta hipótesis de partida en el sentido de que inteligencia se puede entender como un tipo de pensamiento que permite iluminar la oscuridad y poner orden en el caos. Y aquí estoy pensando en general la inteligencia humana, pero en particular la inteligencia cuando tiene lugar en las instituciones educativas, en particular en la educación superior. Sí, justamente la educación superior, el sistema escolar y en particular las universidades tienen como función desarrollar y promover y propiciar la inteligencia de la gente que pasa por sus aulas. Entonces, yo estoy proponiendo esta metáfora con esta imagen, ¿sí? En donde una persona alumbra una oscuridad. Entonces, ese iluminar la oscuridad sería la función de la inteligencia, dejarnos ver la claridad en medio del caos que es el mundo. Para eso hay muchas acciones que se realizan a través de la inteligencia, pero yo voy a mencionar ahora 4 posibles acciones de la inteligencia. Una es nombrar, que relacionamos con el pensamiento lógico, porque la palabra lógica viene del griego logos, que significa habla o palabra. Entonces, el pensamiento lógico es el pensamiento verbal. Y cuando decimos que iluminamos algo, un problema, una realidad, eso en parte significa nombrarla. Otra actividad es categorizar, que significa clasificar. Y esta capacidad humana de la inteligencia tiene que ver con el pensamiento abstracto. Otra actividad de la inteligencia es relacionar. Es lo que a veces se denomina unir los puntos. Y esto, la capacidad de relacionar, tiene que ver con el pensamiento teórico. Y una cuarta función de la inteligencia es organizar, es decir, clarificar el pensamiento. Lo normal que ocurre en buena parte de la población y también aquí entre nuestros estudiantes es que cuando intentan explicar algo y a veces incluso narrar algo o exponer algo, es que haya un caos, un desorden. Entonces, una función de la inteligencia es poner orden y a eso le llamamos claridad en el pensamiento. Vamos a utilizar un ejemplo como punto de trabajo alrededor de estas ideas, de las exploraciones que yo he hecho utilizando la inteligencia artificial. He realizado ya diversas actividades, algunas por interés personal, por experimentar. Miren, les cuento, un día saliendo yo de mi clase aquí en la UAM Xochimilco, estaba yo en el segundo o tercer piso del edificio M y saliendo del salón me paré en el pasillo a observar el jardín, que aquí le llaman Jardín Zapata, y dije, qué bonita mañana.
y tomé unas fotos. Una de esas fotos es la que se ve ahora en la pantalla. Y se me ocurrió después preguntarle o pedirle a la inteligencia artificial, en particular a una plataforma que se llama Cloud, lo siguiente. Este fue el prompt que yo le di, tal cual. Analiza esta foto desde 3 perspectivas de tu elección, utiliza conceptos relevantes en cada una y cita las fuentes. Obviamente yo aquí estaba pensando pues académicamente. Solamente un académico, un profesor le pide a alguien que te dé las fuentes, ¿verdad? O sea, fuera de la universidad nadie te anda pidiendo las fuentes de lo que dices, pero aquí sí se piden las fuentes, ¿no? E intencionalmente le pedí 3 perspectivas. Bueno, analizar es una de las cosas que nos importa mucho realizar en un contexto educativo y universitario en particular. Veamos qué me contestó. Cloud me contestó lo siguiente. Y aquí voy a leer esta respuesta completa porque es importante tener presente exactamente lo que dijo la inteligencia artificial. Dijo, analizaré esta foto desde 3 perspectivas distintas: diseño ambiental, comportamiento social y arquitectura educativa. 1. Perspectiva de diseño ambiental. Este espacio ejemplifica lo que William White denominó espacios sociales en su investigación sobre planificación urbana. El diseño incorpora elementos clave de espacios universitarios exitosos, es decir, opciones de asientos flexibles, tanto bancos formales como áreas de césped informales, líneas de visión claras para la seguridad y la conexión social, vegetación mixta, palmeras, pinos y plantas ornamentales, que proporciona sombra y valor estético, y caminos curvos que crean un flujo natural y fomentan la exploración. El espacio parece seguir los principios de la teoría de perspectiva refugio, proporcionando tanto áreas abiertas como lugares más resguardados cerca de los árboles donde las personas pueden elegir su nivel preferido de exposición. Después, en la perspectiva del comportamiento social, dijo esto: el espacio demuestra lo que el sociólogo Ray Oldenburg llamaría un tercer lugar, ni casa ni espacio formal de trabajo o estudio, sino un ambiente social casual. Los patrones de agrupación de las personas muestran, 2 puntos, formaciones de grupos pequeños, de 2 a 4 personas, típicas de conversaciones íntimas, mantenimiento de lo que Edward Hall denominó distancia social entre diferentes grupos, territorios autoseleccionados con espaciamiento natural entre grupos. La naturaleza informal de las reuniones sugiere que es lo que los sociólogos llaman un espacio flexible, donde las reglas sociales formales se relajan. Y finalmente, la tercera perspectiva de la arquitectura educativa la expuso así: el diseño refleja tendencias modernas en arquitectura de campus, integración de espacios de aprendizaje interiores y exteriores, diseño modular de edificios con elementos repetidos, uso de acentos de color visibles en elementos del edificio para crear interés visual y orientación. Otro punto, el espacio demuestra principios de lo que el teórico arquitectónico Christopher Alexander llamó lenguaje de patrones. La altura del edificio parece estar a escala humana, máximo 3 o 4 pisos. Múltiples entradas y conexiones entre edificios, y creación de espacio exterior positivo que se siente contenido y con propósito. El último párrafo de la respuesta fue este: la imagen parece ser de una institución educativa contemporánea, probablemente un campus universitario, que ha integrado exitosamente estos diversos principios de diseño para crear un ambiente vibrante de socialización y aprendizaje. La presencia de múltiples personas utilizando el espacio de diferentes maneras sugiere que está cumpliendo su propósito previsto como espacio multiuso del campus. Y cierra con esta pregunta: ¿le gustaría que profundizara en alguna de estas perspectivas o explorara ángulos adicionales de análisis? Bueno, yo ya no le pedí que hiciera nada, pero en principio la respuesta me pareció increíblemente buena, extraordinaria, acertada. Y como pueden ver en este párrafo de cierre, incluso hace una inferencia, porque yo no le di ninguna información de qué era la foto, de qué lugar era. ¿Sí? Entonces hace la inferencia de que es una institución educativa, acertadamente. Ahora, una pregunta que podemos plantearnos es: ¿por qué queremos analizar algo? ¿Cuál es la necesidad de andar analizando el mundo? Si la gente felizmente se pasea por el mundo y lo que menos quiere es meterse en problemas intelectuales,
pero ¿por qué acá en la universidad nos importa tanto pedirle a la gente que analiza esto, analiza aquello, investiga y haz su análisis y demás? Bueno, por muchas razones, pero puedo mencionar aquí, por ejemplo, desde la perspectiva del diseño, y la menciono porque este evento entero tiene que ver con la División de Ciencias y Artes para el Diseño, donde también soy profesor. Y bueno, la primera razón para analizar algo es para entenderlo. Entender. Tú quieres entender algo. ¿Y para qué quieres entender algo? Porque quieres intervenirlo, tal vez. Quieres mejorarlo, modificarlo, transformarlo, proponer otra cosa, etcétera. Identificar problemas que tal vez están ahí. Se intuyen problemas, pero no sabes a ciencia cierta de qué se trata. Entonces, para eso lo analizas, ¿sí? Si lo viéramos desde la perspectiva educativa, ya que esta es una institución educativa, pues es lo mismo. Si queremos entender la institución, sus dinámicas, las relaciones, el uso de los espacios, las implicaciones del diseño arquitectónico del lugar en la educación de las personas que ahí van, etcétera, etcétera, pues también, para eso se tienen que analizar las cosas. Y ese etcétera significa que de la misma manera podríamos necesitar analizar algo desde una multiplicidad casi infinita de perspectivas, según distintos intereses, desde la economía, desde lo político, desde lo sociológico, antropológico, psicológico y todas las que se les ocurran, ¿sí? Comercial, económico, financiero, estético, artístico, etcétera. A mí me gusta el espacio universitario como centro de trabajo y de vida, justamente porque la universidad es un espacio que en la palabra misma lleva su esencia, que es el universo, ¿no? Es conocimiento del universo desde todas las perspectivas posibles, ¿sí? Ahora, yo estando en clase, unos días o semanas después de que hice esta actividad, le enseñé al grupo la fotografía, solamente la fotografía, no. Y les enseñé también lo que me contestó la inteligencia artificial, igual, y lo que acabo de presentar aquí. Y le pedí al grupo, díganme qué creen que fue lo que hizo la inteligencia artificial. Yo le pedí esto y ella contestó esto. Ustedes díganme qué creen que fue lo que hizo, ¿sí? Y para mi sorpresa, en este caso era un grupo de licenciatura. Las respuestas del grupo, la mayoría de los estudiantes que participaron, lo que hicieron fue dar repeticiones de detalles puntuales de algunas de las perspectivas. O sea que agarraron las mismas respuestas y repitieron frasecitas de ahí o palabras. Y eso me dejó ver también que su visión de la mayoría de quienes participaron fue de tener una visión local y no una visión global. Global me refiero a, tú agarras la respuesta entera y qué puedes decir, es decir, a la pregunta, ¿por qué decimos que es inteligente? ¿Qué es lo que hace que sea inteligente esta respuesta de la inteligencia artificial? Entonces, no te vas solamente a los detalles locales, sino que tienes que abarcar más. Y eso casi nadie lo hizo en el grupo. Entonces, yo hice ahí en la clase y después escribí esto, mi propia interpretación de lo que hizo la inteligencia artificial. Es decir, que aquí yo estaría diciendo, desde mi punto de vista, por qué yo afirmo que la inteligencia sí fue inteligente en su respuesta. Número uno, respondió puntualmente el prompt. Es decir, no se desvió a otros temas. No anduvo con anécdotas personales ni con rodeos, que es lo que típicamente hacen las personas, incluso en el contexto educativo y universitario. Les preguntas algo y te empiezan a sacar unas anécdotas y nunca llegan al punto, ¿sí? Segundo punto, eligió tres perspectivas y las declaró explícitamente. Este es un punto muy importante y también es raro ver, incluso en las tesis de posgrado a veces, que la parte inicial de una tesis es la introducción o el planteamiento del problema, y uno lee una página, 3 páginas, 10, 15 páginas, y no ves dónde está la declaración del problema, ¿sí? Entonces aquí la IA directamente declara explícitamente qué es lo que va a hacer. En este caso, las perspectivas que eligió. Punto 3. Leyó, es decir, describió la imagen y fundamentó su interpretación en esa lectura. Es decir, que hizo caso a los datos, justamente. En este caso, los datos eran una imagen y la describe. En las tres perspectivas que respondió,
da descripciones detalladas, ¿no? Incluso el tipo de árboles, el tipo de pasillos, caminos, el tipo de arquitectura, los colores, etcétera, lo describe. Eso es esencial, especialmente en el trabajo académico, porque aquí se trata de hacer afirmaciones e interpretaciones con base en la información disponible, con lo que uno observa, ¿no? Entonces, esto lo hizo muy bien y luego sus interpretaciones se basan en esas descripciones de observación. Punto 4. Expuso en forma organizada, subrayo o lo pongo ahí con mayúsculas, su análisis. Primero puso una pequeña introducción donde declaró explícitamente el objetivo y los elementos. Después desarrolló el tema con las tres perspectivas, desagregadas cada una en subpuntos y utilizando conceptos apropiados. Y finalmente cerró con un párrafo de conclusiones, en donde hace una inferencia sobre la imagen. Dice que es un campus universitario que está diseñado de acuerdo a tal y tales principios. Finalmente, un punto 5 que yo observo es que la IA utilizó un lenguaje apropiado para nombrar, describir, conceptualizar lo observado. En suma, esto es un ejemplo de pensamiento conceptual, es decir, de pensamiento abstracto, es decir, inteligente. Vamos a ver ahora, en continuación con esto, dos rasgos clave, a mi juicio, de la inteligencia a secas, humana o artificial. Pero aquí sí estoy pensando también en el contexto universitario. ¿Sí? En la educación superior, en la educación no universitaria, es importante que los estudiantes desarrollen estas dos capacidades intelectuales: observar el mundo desde múltiples perspectivas y el pensamiento abstracto. Bueno, si lo pensamos como un objetivo educativo, el asunto de las múltiples perspectivas, de lo que se trata es de desarrollar la capacidad de ver, leer, entender e interpretar el mundo desde múltiples perspectivas. Esta idea estuvo detrás desde mi prompt. Yo intencionalmente le dije, analice esta imagen desde tres perspectivas. Le pude haber pedido 5, 10, 20 o 100, pero bueno, le pedí tres. ¿Por qué es importante este tema? Que realmente es esencial en la educación universitaria, pero yo diría que es esencial en la formación de la sociedad, en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la tendencia predominante es que la gente ve el mundo solo desde una perspectiva. ¿Y cuál es esa perspectiva dominante? Pues la perspectiva de su propia ideología, o bien desde la perspectiva de su experiencia personal. ¿Sí? Entonces, como todo mundo, todos los individuos vivimos en pequeños munditos personales, nuestra pequeña historia de vida, nuestro pequeño barrio donde vivimos y existimos, y nuestra pequeña ideología con la que nos identificamos, etcétera, tendemos a proyectar solamente una perspectiva para leer e interpretar el mundo. Y en la universidad justamente, o en la educación en general, porque esto realmente es desde la educación básica, la idea es aprender que el mundo se puede mirar desde diversas perspectivas y por lo tanto cuestionar y relativizar nuestras propias perspectivas. El segundo punto, que si lo vemos como objetivo educativo, yo lo declaro así: pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Y aquí quiero enfatizar porque muchos universitarios, muchos estudiantes universitarios incluso tienen la tendencia a pensar que lo que preferirían recibir en la universidad es lo concreto, la práctica, ¿sí? O sea que cada vez que uno está en clases y en seminarios donde el contenido es conceptos abstractos o lo que llamamos teoría, hay cierto rechazo, cierta reticencia y dicen, no, a mí no me interesa la teoría, lo que yo quiero es lo concreto, la práctica, ¿no? Yo quiero ser arquitecto y quiero saber cómo construir, ¿no? No me interesa la teoría. Bueno, voy a explicar ahora por qué el pensamiento abstracto es esencial, incluso para la práctica de cualquier oficio o profesión, no solamente para los académicos filósofos que escriben libros y dan seminarios teóricos. Entonces, ¿qué quiere decir el pensamiento abstracto? Significa pasar de lo visible a lo inteligible, de lo complejo a lo simple, de lo sensorial a lo conceptual y por lo tanto del caos al orden.
Si recuerdan la primera imagen de toda la presentación, esta imagen de un ambiente oscuro y un hombre con una lamparita iluminando, eso es pasar del caos al orden. Entonces, miren, aquí quiero, contrariamente a la idea que se tiene de que la teoría es pura complejidad y yo no la entiendo y eso no es para mí, cuando tú entiendes la teoría y la usas, en realidad simplificas el mundo y la vida. Precisamente lo puedes entender. Digo, otra cosa es el problema de que tal vez puede ser que haya profesores que compliquen más de la cuenta la teoría, ¿verdad? Pero la teoría en sí misma no tiene por qué ser complicada e inentendible, ¿sí? Pero señalé con una manita el renglón que dice pasar de lo complejo a lo simple. Y les voy a explicar por qué y de qué se trata, en mi opinión, la formación universitaria. No importa en qué carrera estés, en qué área disciplinaria, si seas en ciencias sociales, naturales, artes y diseño. Aquí se trata de hacer lo complejo simple. Imagínense que nuestro lugar de investigación o lo que queremos explicar es este lugar donde estamos. Sí, aquí estamos pues en una especie de auditorio al aire libre con un toldo que se llama velaria. En este momento hay una feria del libro aquí, es decir, hay muchos puestos, prácticamente un tianguis de libros con mucha gente circulando y hay una multitud de cosas. Aquí a un lado hay vegetación, unas canchas, por allá hay otros edificios, es decir, hay naturaleza, hay arquitectura, hay paisaje, hay sociedad, hay seres vivos, tanto mamíferos como vegetales que están allá, etcétera, hay microbios. Entonces, prácticamente aquí y en cualquier otro lugar que uno se encuentre, podría decirse que están todas las disciplinas de las ciencias humanas. ¿Sí? Aquí está, en este mismo lugar, las matemáticas, la física, la química, la biología, la sociología, la psicología, la antropología, la economía, el derecho, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están todos los elementos, ¿sí? Esto está hecho de materia física, de átomos, así que lo podríamos estudiar desde el punto de vista físico. Esto está hecho de elementos mezclados, elementos de la tabla periódica de la química, así que aquí estaría también la química. Aquí hay seres vivos, o sea que aquí hay biología y aquí hay ecosistemas y todo. El punto es este, que lo que llamamos la realidad es un caos, es una complejidad. La realidad existe solamente en forma de complejidad, porque ahí está todo combinado, todo mezclado, todo al mismo tiempo. Como se llamaba una película que estuvo hace un año o dos muy famosa, todo junto en todas partes, así es la realidad. Todo junto en todas partes. Entonces, la tarea de un especialista es recortar esa realidad que está mezclando todo, esa realidad compleja, recortarla. ¿Cómo hacemos ese recorte? ¿Cómo hacemos que lo complejo se convierta en simple? Bueno, justamente utilizando el pensamiento abstracto. ¿Qué significa el conocimiento abstracto? Utilizar categorías simples, que son conceptos. Los conceptos son al mismo tiempo ideas y palabras. Es lo mismo. Por ejemplo, las palabras diseño ambiental, comportamiento social o arquitectura educativa son palabras y a la vez son conceptos. Entonces, si la imagen nos mostraba una realidad compleja y múltiple, en todos los sentidos que les acabo de decir, aquí la podemos recortar y reducir a esos tres aspectos nada más. Reducir a esos tres aspectos, o podría reducirse a uno solo de los aspectos, es abstraer, es poner en juego el pensamiento abstracto. Pero el pensamiento abstracto no existe nada más en nuestra cabeza como una nube, sino existe a través de las palabras. Uno tiene que tener los conceptos y utilizarlos. Y claramente la inteligencia artificial los utilizó. Yo no le di estos nombres, ella decidió utilizar estas palabras, diseño ambiental, comportamiento social y arquitectura educativa. Y dentro de cada uno recurrió a conceptos más específicos. De esa manera, lo que era concreto y complejo, es decir, la totalidad múltiple, se convierte en abstracto y simple, es decir, en categorías simples, comprensibles, manejables, asibles, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre lo teórico y lo empírico. El pensamiento teórico permite ver procesos, estructuras, relaciones y sistemas generales, es decir, conexiones, las conexiones, por ejemplo, entre la biología y la política, entre lo social y lo histórico, entre lo psicológico y lo genético, etcétera, etcétera. El pensamiento empírico, en cambio,
nos deja ver solamente personas y eventos particulares, aislados e inconexos. Esa es la gran dificultad, el gran salto que muchos estudiantes, es decir, mucha gente que, pues como todo mundo, ha crecido en su barrio, en su familia, y cuando llegan a la universidad, traen en su cabeza solamente las particularidades, las contingencias particulares del lugar donde les tocó nacer y vivir, las ideologías que les tocó recibir. Ajá, entonces la escuela en general y la universidad en particular es un espacio para adquirir una serie de instrumentos que te van a permitir observar y entender y diseccionar esa realidad. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Perdón. Ok. Por mí está bien, ¿eh? Aquí tenemos una nutrida audiencia. Es decir, hay pocas personas en la audiencia, pero bien nutridas, claramente se ve. Entonces, miren, ¿qué hacen los estudiantes? Muchos estudiantes, aquí dice los, pero obviamente son algunos estudiantes, ¿no? A diferencia de lo que hizo la IA, es decir, si yo hubiera dado la foto a seres humanos y les pido exactamente lo mismo, sí, acabamos de decir qué fue lo que hizo la IA. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen los estudiantes? Si tú les pides cualquier tipo de análisis, si tú les das algún dato, como esa imagen, esa foto, y les pides, haz un análisis desde tres perspectivas o muchas veces es desde una sola perspectiva. Yo lo represento con esta imagen. La primera observación que yo tengo es que la gran mayoría opera sin perspectiva. ¿Sí? Cuando hablan, cuando van a decir algo, digamos, a interpretar un texto, una imagen, datos recogidos en alguna observación, etcétera, alguna realidad X, comienzan a hablar sin perspectiva. Sin perspectiva quiere decir que no están poniendo en juego ni utilizando los conceptos y las teorías de su disciplina. Entonces, cuando tú quieres hablar sin perspectiva, es como si estuvieras en el espacio sideral flotando. Así, una persona que está en el espacio flotando no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Te vas para donde te lleva, no sé, las fuerzas cósmicas, pero no eres tú quien dirige la acción, ¿no? Entonces, se trata de apropiarte de una perspectiva y yo pongo aquí la imagen de la derecha, un estudiante con su mochila sentado en un lugar y aquí literalmente, físicamente, utilizando un lenguaje, digamos, de la arquitectura, del dibujo, del espacio, te sientas en un punto de la escena y desde ahí vas a observar. Eso es lo que se llama tener una perspectiva, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva o punto de vista es que tú puedes ver ciertas cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es una de las razones por las que muchos no adoptan una perspectiva clara a la hora de interpretar y analizar las cosas? Esa es una hipótesis mía también. Una de las razones es porque la institución no logra darles claridad del mapa del discurso académico, de sus respectivas disciplinas. Es decir, te dan contenidos, llevas 30 materias o más y en cada materia hay unos temarios enormes con mucha bibliografía y escuchas palabras por aquí, por allá todo el tiempo de los profesores, de la literatura y lo que tienes en tu cabeza es un caos y no tienes el mapa que le da unidad y claridad al caos. Ese mapa es indispensable para tomarlo como el lugar desde donde ver, leer y escribir el mundo. Miren, yo hice este dispositivo para entender esta idea. Esta es una lista de palabras inconexas que en realidad son conceptos que uno puede ver en la universidad, especialmente si estás estudiando en áreas de ciencias sociales y humanidades, especialmente, por ejemplo, en áreas como la psicología. Te van a aparecer todo el tiempo palabras como mente, conducta, percepción, estímulo, asimilación, memoria, aprendizaje, organización, pensamiento, inconsciente, etcétera, ¿no? Las escuchaste, ¿no? Te las leíste, pero nunca lograste conectarlas. Entonces, la manera de conectarlas es hacer el mapa. Exactamente, es entender que esas palabras que son conceptos forman parte de teorías o de corrientes teóricas. En este caso, aquí están ya dentro de algunas corrientes de la psicología, es decir, que yo hice como ejercicio este mapa de las teorías psicológicas, por ejemplo, el psicoanálisis, el cognitivismo, el conductismo, el constructivismo, la logoterapia y hay otras. Entonces, si tú tienes en tu cabeza aquí, por ejemplo, 5 corrientes teóricas, es más fácil manejarlo. ¿Sí? A eso nos referimos cuando decíamos pasar de lo complejo a lo simple.
¿sí? En lugar de tener 500 conceptos ahí volando en el aire, tienes 5 conceptos que te organizan todo. Psicoanálisis, cognitivismo, etcétera. Y ya ves dónde caen cada uno de esos conceptos. Ahora, ahí lo que hicimos fue marcar con color y darte cuenta que hay palabras o conceptos como mente que aparecen en más de una teoría. Por ejemplo, la palabra o concepto mente aparece en psicoanálisis, pero también aparece en el cognitivismo. O la palabra aprendizaje aparece en el cognitivismo, pero también en el conductismo y en el constructivismo. ¿Sí? Entonces, tú tienes que entender que las palabras no tienen un significado, que su significado cambia si la defines desde una u otra teoría, ¿sí? Bueno, es una segunda cosa que es necesario tener en mente, ¿sí? Y ya como un tercer nivel de comprensión del mapa del discurso académico es darte cuenta que las corrientes no es nada más que sean diferentes, no es nada más decir, bueno, hay 5 teorías de la economía o 6 teorías de la sociología, sino que hay relaciones entre esas teorías. Y por ejemplo, si uno está en el campo de las teorías psicológicas, en el campo de la psicología, cuando eres nerd y ya te leíste todo, y si te haces las preguntas correctas, te das cuenta que todo mundo critica el conductismo. O sea, tú lees psicoanálisis, están criticando al conductismo. Lees constructivismo piagetiano, están criticando al conductismo. Así, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta cuáles son las que coinciden, confluyen, cuáles son las que divergen y cuáles son de plano antagónicas, ¿no? Así que no se pueden ni hablar. Y bueno, entonces estás subiendo en tu nivel de comprensión, pero si te das cuenta, todo lo que acabo de decir se reduce a manejar unos cuantos elementos, unos cuantos conceptos. Esos pocos conceptos son los que agrupan y organizan el todo caótico, ¿sí? Entonces, en resumen, aquí lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes claridad sobre el mapa, ¿cuál es el mapa? Que lo puedes visualizar, dónde te estás moviendo. Entonces, cuando te toca a ti hablar, escribir, interpretar, analizar, etcétera, uno claramente dice, estoy parado aquí, o estoy parado acá, o estoy parado acá. O sea, haciendo una analogía con un mapa real, uno tiene que hablar desde un lugar del mapa. Pero eso no lo puedes hacer si no tienes ni siquiera la menor idea de cuál es el mapa. Ahora, quiero cerrar esta parte diciendo que no todo es atribuible a los estudiantes. Aquí sí es un problema de las instituciones. La institución no tiene la suficiente consistencia y claridad y coordinación para que garantice que conforme van avanzando de semestre y de año en la carrera, a los estudiantes les vaya quedando claro el mapa en su cabeza, ¿no? Esta imagen la puse también para ilustrar la diferencia entre el caos y el orden, como un rompecabezas. Entonces, toda esa lista de palabras que sí tienen en la cabeza los estudiantes, o sea, si yo le pregunto a un estudiante de comunicación, que es donde a veces doy clases, a ver, dime 5 conceptos de tu carrera, pues sí te van a decir, ¿no? Connotación, denotación, y emisor, receptor, mensaje y cosas así. Pero si te digo, conéctalos, se ponen nerviosos y no lo hacen, ¿no? Esto es igualito que armar un rompecabezas. Tú tienes que conectarlos. ¿De qué te sirve tener ahí todas las piezas revueltas? Miren, aquí hice un ejercicio yo también de armar un rompecabezas. Como yo me sabía de memoria, porque pues muchas veces en mi historia de estudiante fui un nerd desde la primaria, a uno sí se le quedan en la memoria muchas palabras. Entonces yo me sé de memoria muchas palabras de la teoría económica de Marx, por ejemplo. Entonces lo que hice aquí con la IA fue decirle, explícame en un párrafo la conexión o relación entre los siguientes conceptos de la economía política de Marx. Y yo se los di. Salario, precio, ganancia, plusvalía, capital, valor, trabajo, fuerza de trabajo, medios de producción, relaciones sociales de producción, capitalismo, y pude haber puesto otros, pero puse esos. ¿Qué me contestó Clau? Bueno, no voy a leer todo el párrafo, pero leo una parte. Dice, en el capitalismo, según Marx, los trabajadores venden su fuerza de trabajo, capacidad de trabajar, a cambio de un salario, pero durante la jornada laboral realizan más trabajo del necesario para reproducir su subsistencia, generando un excedente llamado plusvalía, que es apropiado por el capitalista. Este proceso ocurre porque los capitalistas poseen los medios de producción, maquinarias, fábricas, tierra, mientras que los trabajadores solo tienen su fuerza de trabajo, estableciendo así unas relaciones sociales de producción asimétricas, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que lo hizo perfecto. Es el tipo de cosas que a mí me hacen pensar y afirmar que la inteligencia artificial sí es inteligente, bastante inteligente, ¿no?
Y por ejemplo, aquí, en esta tarea que yo le puse, definitivamente no podría decir, es que eso ya estaba ahí en la base de datos, solamente está jalando una respuesta, porque yo le di los elementos, o sea, yo le di los conceptos y no creo que haya un texto, quién sabe de quién, que exactamente haya unido esos conceptos y los haya explicado. Bueno, esto es lo que se esperaría de cualquier estudiante o académico en relación con los temas de su disciplina. Vamos a avanzarle, por favor. Entonces, por ejemplo, una síntesis de qué es lo que hace la inteligencia artificial y cómo esto se relaciona con la inteligencia natural. Yo digo que, en primer lugar, la inteligencia artificial aprende. Sí. No todas las respuestas son con conocimiento que ya tiene preestablecido, sino que va aprendiendo de lo que observa. Por ejemplo, si yo le estoy dando la foto del Jardín Zapata de la UAM Xochimilco, que nadie más en el planeta conoce, ni siquiera los chilangos, tuvo que verlo y aprender de esa información nueva, ¿no? Segundo punto, habla. Le puse habla porque, bueno, efectivamente habla, ¿no? Ahora tú le puedes poner hablar, o sea, no solamente escribir y leer, sino le puedes hablar y te contesta con voz. Pero el habla ahí significa que utilice el lenguaje humano. Aprender y hablar es lo mismo que pensar. Es decir, percibe, sabe, entiende, razona, responde y crea. Saber y entender significa que nombra, define, explica y ejemplifica. Y crear significa adoptar perspectivas y roles y desde ahí crear algo. Otra manera de entender esto es lo que hace diferente esta nueva tecnología, a diferencia de las anteriores, el Internet, las aplicaciones y demás, es que al igual que la inteligencia humana, es una actividad mediada por la lengua. Mediada por la lengua. Entonces aquí quiero enfatizar este último punto antes de terminar esta plática, diciendo que aprender el contenido académico, los conceptos y las teorías de tu disciplina es exactamente lo mismo que aprender el lenguaje de esa disciplina. Entonces, si tú no aprendes el lenguaje por las razones que sean, porque te da flojera, porque tienes una postura ideológica que dice, eso es aprendizaje memorístico y yo estoy totalmente en contra del aprendizaje memorístico, estás mal, o sea, es un autogol. Sí tienes que memorizarte las palabras, los conceptos y sus definiciones para poder pensar. ¿Sí? La inteligencia natural, la de los humanos, opera con significados, es decir, con signos, que son palabras que significan algo. Entonces, si tú no tienes en tu vocabulario internalizado ya el vocabulario, pues eres un mudo. Es exactamente igual que una persona que está aprendiendo una segunda lengua y de esa segunda lengua apenas se sabe 10 palabras y ya, pues no vas a poder decir casi nada, no vas a entender de lo que te digan, no vas a entender lo que leas, no vas a poder poner por escrito ideas al respecto en esa lengua. Entonces, ser psicólogo, ser arquitecto, ingeniero, sociólogo, diseñador, etcétera, etcétera, es lo mismo que hablar como arquitecto, hablar como ingeniero, hablar como sociólogo, etcétera, etcétera. Y ese hablar significa apropiarte del vocabulario, la terminología, los conceptos y unirlos como un rompecabezas, o sea, no nada más los agarres como una lista de diccionario, sino que los juntes los puntos y entiendas sus conexiones. En realidad no es tan complicado como pueden ver. ¿Sí? Bueno, yo quisiera dejarle aquí y no sé si va a haber un espacio para comentarios y diálogo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Gregorio. Me parece que es bueno, una temática muy eh, en boga de estos tiempos, la inteligencia artificial. Em, Justamente como docentes ahora pues es una de las herramientas de trabajo y de investigación pues que tenemos que apropiarnos y no como estigmatizarla, ¿no? Hay algo muy importante de esta charla, justamente porque, pues bueno, el pensamiento teórico permite, como usted dice, ver y ver muchas más teorías de las que nuestros alumnos pueden llegar a pues aprender. Y bueno, me gustaría pasar a si hay alguna pregunta dentro del público, dentro de las personas que están aquí. ¿Sí? Por favor.
Hola, hola. Gracias, doctor Gregorio, por la presentación. Creo que deja más preguntas que respuestas y eso ayuda siempre a la reflexión, ¿no? Y a muchas cosas. Dos preguntas en el contexto también de la feria, que es mucho sobre tecnología y demás, ¿no? Desde dos perspectivas, como se comenta. Una, la perspectiva del estudiante. ¿Hasta qué punto tenemos estas carencias de lenguaje, estas carencias conceptuales, debido a justamente este avance tecnológico tan avasallador, ¿no? Estamos sobre la pantalla, la inmediatez, la lectura que se nos olvida, la memoria a corto plazo, y todo es también dentro de un contexto de un avance tecnológico que nos sobrepasa, ¿no? Y desde la perspectiva del docente, ¿qué alternativas tenemos para hacer, digamos, el aprendizaje? Pensando que si yo le dejo un resumen a un alumno, es fácil que haga un prompt muy bueno y que me lo entregue con citas bastante sofisticadas, ¿no? ¿Qué otras alternativas podemos tener, no? Por ejemplo, en la presentación hubo cosas visuales muy interesantes que justamente dicen, la IA no es mala, la IA se puede utilizar, la IA ayuda a aprender también como la misma IA aprende, pero ¿cómo hacemos para que el estudiante entienda que tiene que aprender y no solamente la IA es la que tiene que aprender, ¿no? Esos serían mis cuestionamientos. Gracias. Bueno, empezando por lo último, por la perspectiva docente, yo hasta ahora la única manera que he visto y probado yo como docente es que si me interesa, si quiero ver cómo piensan los estudiantes, es haciéndolo en clase, oralmente. Y si quiero ver cómo escriben los estudiantes, les pido que escriban ahí en el salón. Pienso que hasta este momento, que todavía no se disuelven y desintegran las instituciones escolares, ese es nuestro pequeño poder que podríamos utilizar frente a, como bien lo dices, el avasallamiento de una tecnología que es omnipresente y es muy poderosa. ¿Cuál es ese pequeño poder? La conexión humana, presencial, literal. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa he hecho yo? En algunos grupos me siento, incluso acomodo las sillas en redondo, así, para hacer una conversación de adultos, yo digo, y hablar sinceramente. Y yo les planteo, si ustedes quieren aprender, o sea, piénsalo bien. Pasaste muchos trabajos, dedicaste mucho tiempo, energía y hasta dinero para venir a la universidad, para ingresar, pasar el examen. Entonces, si quieres aprovechar un poco es porque tú quieres aprender algo. Yo ya sé que la inteligencia artificial sabe y lo hace bien. Entonces, yo no estoy dispuesto a calificarle a la inteligencia artificial porque ya sé que tiene 10 de antemano. Entonces, si tú quieres aprender, pues yo te sugiero que tú lo hagas. Entonces, las funciones cognitivas, como las funciones físicas del cuerpo, no se desarrollan si no las usas. Tan simple como eso. Eso ya lo está diciendo gente en todo el mundo. Lo que no se usa no se desarrolla. Si no usas tu propio lenguaje, no se desarrolla. O sea, yo ya sé que la IA y medio mundo sabe hablar un montón de idiomas, pero pues, yo no lo sé. Si yo quisiera aprender lenguajes, pues tendría que hacerlo yo, tomarme el trabajo. Y otro punto ahí importante es que reconocer, digamos, cuando tú me preguntas desde la perspectiva de estudiantes, ¿qué tanto hay realmente una carencia de lenguaje, de vocabulario, de teorías, etcétera? En gran medida sí, yo lo he visto ya en muchas generaciones, incluso sorprendentemente, a veces con estudiantes que están ya en el cuarto año de la carrera, ¿no? O sea, les preguntas cosas que uno considera elementales o básicas de su carrera y no logran articular muchos, ¿no? Siempre hay un sector pequeño que sí lo hace excelentemente bien, pero un sector grande no. Entonces, hay una parte que sí es responsabilidad de los estudiantes. Y finalmente, la parte que yo creo que es corresponsabilidad, aunque en esto yo sí le pondría más responsabilidad de la institución y de los docentes, es ayudar a armar el mapa, porque hasta la fecha predomina en las instituciones educativas la idea de los planes y programas de estudio, el currículum y los programas de las materias, y eso es algo que se llama, que en investigación educativa se ha criticado mucho, que se le llama el enciclopedismo. Predomina un enciclopedismo. Sí, o sea que si tú pusieras el contenido de esos planes y programas de estudio, los contenidos de las bibliografías que están ahí, las lecturas físicamente, sería una enciclopedia enorme, ¿no? Entonces, es imposible para un ser humano aprender tanta cosa, y menos si no les das las claves fundamentales. Entonces, todavía no sé cómo hacerlo, pero sí sé que el mapa esencial
de las distintas disciplinas se podría entender y adquirir en menos tiempo, menos horas. No hace falta estar ahí 4 horas de clase, 5 días a la semana y además con una sola persona. Prácticamente aquí, esto es un tipo para estudiantes, puede ser también para maestros, pero una cosa que uno puede hacer con la IA es exactamente pedirle que te haga el mapa. O sea, soy estudiante de la carrera de comunicación, dime cuáles son las principales teorías de la comunicación, cuáles son sus conceptos principales, quiénes son los autores centrales, cómo las definen y cómo se relacionan y se critican entre sí, y lo hace excelente bien. Yo he hecho eso para varios temas. Entonces me da unos documentitos, muchas veces incluso en forma de cuadro, una tabla. Si tú estudias eso, si te da esa tabla y te pones a estudiar en serio, con eso tienes material para ya asomarte a la bibliografía y entender dónde están parados todos esos autores. Y es cierto que muchas veces los profes no tenemos la capacidad o a veces la voluntad de hacer ese trabajo de síntesis, ¿no? Porque también nos engolosinamos con nuestros ultra pasiones de nos encanta un autor o una teoría y de eso nos clavamos y no hablamos de lo demás, ¿no? ¿Alguien más? Yo. Hola, profesor. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y me voy a portar un poco presumida porque, bueno, yo ya he tenido seminario con usted, entonces pues me emociona mucho el escucharlo. Pero bueno, mi pregunta va un poco en función de lo último que mencionó. ¿Cree que la inteligencia artificial puede ser el punto de partida para eliminar esta brecha entre las universidades, no sé, con menos recursos a universidades con más recursos en cuanto a proporcionar información? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo, desde su perspectiva, cómo podemos romper este tabú con los profesores y también con algunos estudiantes y demás en cuanto a la inteligencia? Porque pareciera que fuera un tema prohibido entre alumnos y profesores. No sé, podríamos pensarlo así. Entonces, no sé cuál sería su perspectiva en cuanto a estas dos preguntas. Bueno, lo de si esto puede ser un punto de partida para reducir o romper la brecha en el acceso al conocimiento, a la información, etcétera, pues sí, definitivamente sí. Lo que pasa es que estamos en un momento muy temprano del proceso. Mira, mi interpretación es que este siglo XXI es un siglo de cambio de era grande. Yo lo equiparo con el Renacimiento, con el paso de la Edad Media a la modernidad, que fue una serie de revoluciones artísticas, intelectuales, políticas, económicas, científicas, etcétera. Eso estamos viviendo ahorita. Entonces, estamos arriba de una ola enorme que se está moviendo y todo el mundo lo que quiere es no caerse, ¿no? Y hundirse. Entonces es muy temprano para decir hacia dónde va a evolucionar esto, pero yo no tengo duda de que va a evolucionar en el sentido de que la sociedad, todo el mundo, porque esto está abierto a todo el mundo, pero en particular las comunidades académicas, profesores, estudiantes, lo van a ir usando de maneras inesperadas y eventualmente sí, definitivamente, si tú entras, o sea, la inteligencia artificial es ahorita como tener un tutor privado, experto de todo. Esa es una de las razones por las que esta es una revolución grande. O sea, nunca, hasta hoy, en toda la historia, yo diría en los 10.000 años de la historia cultural humana, si tú querías acceder a conocimientos especializados, solo tenías la opción de tener un tutor privado y eso solamente lo tenían las clases altas, las élites, la aristocracia, en todos los tiempos, en la antigua Grecia o en el antiguo México, Tenochtitlan, y hasta la fecha. Si tú quieres, por ejemplo, aprender música y a tocar el piano, ¿no? Entonces ahora, es más, antes de que existiera la inteligencia artificial e incluso un poco antes de que existieran el Internet y las bases de datos en Internet, si tú querías informarte sobre cualquier tema, tenías que ir a una biblioteca física. Entonces ya sabemos que esas bibliotecas están ubicadas en ciertas localidades y no en cualquier lugar hay una buena biblioteca. Entonces, esto está rompiendo prácticamente todo, porque no solamente tienes la biblioteca a tu alcance, todo mundo, todo el planeta, sino que tienes a quién preguntarle. Esa es una ventaja brutal entre el libro físico y la IA. Por más que eras un nerd, la gente que era nerd, y tú lo más que podías hacer era escribirle ahí notitas al margen, que eso sí hace la gente nerd, ajá, y pensarle en tu cabeza.
pero no podías preguntarle, no podías aclararle. Mira, por ejemplo, yo hace poco quise aclararme una frase que toda mi vida leí en un texto de Marx. Esas cosas que solo hace la gente entender. Hay uno que se llama La introducción a la contribución a la crítica de la economía política. Yo lo leí desde que era estudiante de licenciatura. Y hay un parrafito ahí, precisamente donde Marx explicaba el método de pensamiento, ¿no? Que dice que se alza desde lo concreto hacia lo abstracto, ¿no? Y yo decía, ¿por qué decía que se alza de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Y ahí medio él lo explica, refiriendo a Hegel y a otros. Entonces, te quedas en la luna. Entonces, yo tuve ya un diálogo con otra IA sobre eso. Sobre eso le dije, exactamente, explícame este pasaje de Marx, ¿no? ¿Ves? Entonces, sí, realmente aquí el problema, entonces, o uno de los problemas va a ser cómo hacemos para que una parte significativa de la población desarrolle el deseo y el interés por aprender. Ese sería el punto. O sea que si tú ya tienes deseo y ganas e interés por aprender y educarte, ahora tienes a tu disposición esto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, creo que es momento de cerrar la mesa. Y agradecemos a todos el haber asistido y bueno, los invitamos a seguir participando del programa de esta 12ª Feria del Libro y la Ciudad dentro de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.